Implementar. Igual esta clase, créanme que les va a servir bastante porque lo van a llevar en la semana 4 de la universidad, aquellos que cursan el curso de biología celular y molecular, y hay una parte tanto teórica como de laboratorio. Entonces, el día de hoy vamos a ver ambas partes y les va a ayudar muchísimo porque osmosis es un tema realmente sencillo, pero en que la mayoría de estudiantes se suele confundir mucho y falla lamentablemente en los exámenes, cuando son preguntas en las que realmente ustedes deberían aprovechar para ganar puntos en sí, para poder ganar puntos en sus exámenes, preguntas súper sencillas. Así que el día de hoy lo vamos a tratar de ver lo más sencillo posible, porque realmente la osmosis no se aprende memorizando, sino que también se aprende dibujando, entendiéndolo poco a poco. Uy, pero es la huella que hay. Y ahora sí, discúlpenme chicos, las motos son un poco ruidosas ya. En fin, como les decía, tienen que aprovechar estas preguntas de estos temas para que puedan justamente sacar más puntaje en sus exámenes, ¿ok? Entonces hoy día lo vamos a ver de una manera súper más sencilla para que ustedes puedan ir ya teniendo este concepto de osmosis como tal, que créanme que les va a ayudar bastante, y no solamente en biología, sino que también más adelante en distintos cursos, lo van a ver todavía en fisiología e incluso en el hospital mismo, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo ciertas cosas, ¿ok? Vamos a empezar primero. Para entender lo que es osmosis, quiero que vayamos entendiendo qué es una difusión, ¿ok? Pero bueno, primero hay que recordar que nuestras células constantemente, ¿ok? Están haciendo intercambio de sustancias, ¿ok? Están intercambiando sustancias que se van a incorporar ciertas moléculas que ellas necesitan, pero también hay moléculas que ellas ya no necesitan y necesitan eliminarlas como tal. Entonces, ese proceso de incorporarse moléculas, de eliminar moléculas, se le conoce como difusión. Entonces, la difusión es un proceso que ellas están constantemente haciendo y hay distintos tipos de difusión como tal. Pero primero vamos a ver la parte teórica como tal, qué es una difusión en sí, antes de entrar a ver los tipos. Entonces, una difusión, chicos, es un proceso por el cual ciertas moléculas pasan, ¿ok? Se transportan desde un compartimento donde hay mayor concentración hacia un compartimento donde hay menor concentración de esta misma molécula. ¿Ok? Entonces, donde está muy concentrada, ella va a querer irse a un lugar donde hay menos para que puedan llegar a qué? Al equilibrio. ¿Ok? Entonces, esto es difusión, el transporte de ciertas moléculas de una zona de mayor concentración a menor concentración para que pueda llegar al equilibrio. Y todo lo hace siguiendo el gradiente de concentración, o sea, está a favor de la de concentración. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, acá podemos ver, por ejemplo, tenemos ahí ciertas moléculas. Imaginemos que estas moléculas amarillitas son moléculas de glucosa, ¿ok? Y lo que está aquí como rayitas es nuestra membrana, ¿ok? Nuestra membrana semipermeable que poseen nuestras células. Porque una célula, chicos, justamente está delimitada por una membrana plasmática, ¿ok? Una membrana plasmática que está conformado, ¿por qué? Por fosfolípidos, por una bicapa de fosfolípidos, y ahí tenemos distintas proteínas incluso, ¿ok? Entonces, esa membrana semipermeable que delimita a mi célula, que es la que va a estar, como se dice, controlando quién entra y quién sale a nuestra célula, ¿ok? Es como si fuera, imagínense el huevo, ¿ok? La cáscara del huevo, imagínense la cáscara del huevo, esa es como su membrana plasmática de las células. Esperen un ratito, voy a cerrar mi ventana. Ya regresé. Entonces, me había quedado en que se imaginen al huevo, ¿ok? Imagínense que el huevo es nuestra célula y la cáscara es su membrana semipermeable. Es lo que va a estar delimitando ya
que termina la célula y lo que va a estar controlando si entra alguna sustancia o sale alguna sustancia, ¿ok? Entonces es una membrana justamente permeable, como podemos ver acá. Las rayitas vienen a ser la membrana y esto vendría a ser un compartimento y esto vendría a ser otro compartimento, ¿ok? Entonces podemos ver que en este compartimento hay una gran carga de estas moléculas que imaginemos que son moléculas de glucosa, ¿ok? Están bien cargadas. Sin embargo, en este compartimento no hay ninguna de esas moléculas, no hay ninguna. Entonces, ellas quieren ir desde una zona donde están más concentradas hacia una zona donde hay menos concentración. Entonces, se va a dar la difusión. Van a pasar justamente por la membrana y miren, con tal de llegar al equilibrio, ¿ok? Para que puedan llegar al equilibrio. Entonces podemos ver acá que en este compartimento y en este compartimento ya llegaron al equilibrio, ya hay las mismas cantidades de moléculas aquí y acá. Entonces eso vendría a ser la difusión, chicos, ¿ok? Eso vendría a ser nuestra difusión. Pero como les decía, la difusión tiene distintos tipos. Entonces tenemos nosotros lo que se conoce como el transporte pasivo y el transporte activo. Cuando hablamos del transporte pasivo, significa que pues no gasta ATP, es pasivo, no necesita gastar ATP. ¿Ok? No necesita usar energía. ¿Por qué? Porque va a favor de la gradiente de concentración. O sea, desde una zona donde hay más a donde hay menos. Es como que lo más razonable, ¿verdad? Pero si hablamos de un transporte activo, es porque ya está invirtiendo energía, ya está usando ATP. Y aquí es donde hablamos de lo de las bombas. Entonces, aquí estas bombas van en contra de la gradiente de concentración. O sea, de una zona donde hay menos, quiere ir a donde hay más. Entonces, es como que lo contrario, ¿verdad? En contra de la gradiente. Entonces, para que pueda ir en contra, necesita gastar ATP. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como transporte activo. Cuando hablamos de transporte pasivo, que habíamos dicho que va a favor de la gradiente de concentración y además que no usa ATP, ¿ok? Tenemos dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. Cuando hablamos de difusión simple, justamente se refiere a que esas moléculas pueden pasar directamente a través de esa membrana. Todo lo que ven acá es nuestra membrana semipermeable y lo que ven aquí, por ejemplo, son algunas proteínas, ¿verdad? Entonces, nuestra membrana semipermeable, ¿ok? Que está conformada por una bicapa de fosfolípidos. Miren, ahí tenemos una capita acá de fosfolípidos y otra capita acá de fosfolípidos. Entonces, a través de esa membrana, ¿ok? Quieren pasar esas moléculas. Porque imaginemos que quieren entrar a la célula o quizás quieren salir de nuestra célula, pero si entra o sale, tiene que hacerlo sí o sí a través de la membrana semipermeable. Entonces, en una difusión simple, ellas pueden pasar directamente entre los fosfolípidos normal. No necesitan de nadie que las ayude. Y esto mayormente lo hacen como, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, ciertas moléculas que no tienen carga, moléculas liposolubles, por ejemplo, ¿ok? Pasan a través de la membrana, ¿ok? Sin que nadie las ayude, ¿ok? Pero cuando hablamos de la difusión facilitada es porque ya usa a alguien que le está ayudando, como por ejemplo proteínas. Ya usa proteínas, tenemos proteínas de canal y tenemos las proteínas transportadoras. Las de canal son como ven acá, como si fuera un canalcito, un puentecito, pasan directamente, ¿no? Y las transportadoras son las que automáticamente recibe la molécula, se va a abrir, cambia de forma, entra esa molécula y pues se vuelve como a cerrar. Entonces cambia de forma cuando la molécula entra. En cambio las de canal son solamente es un canalcito y ya, y listo, nada más. Pero ambas son proteínas. Entonces, cuando hablamos de facilitada es porque ya está usando la ayuda de estas proteínas como tal. ¿Por qué? Porque estas moléculas no pueden pasar directamente por la membrana, sino que necesitan la ayuda de las proteínas. ¿Ok? Y esto mayormente lo hacen como por ejemplo la glucosa, ciertos iones también, ¿ok? Moléculas que tienen carga. Entonces también hacen este tipo de difusión facilitada. Entonces, en el caso de la glucosa, para que se puedan dar cuenta de cómo lo vinculamos todo esto, ¿ok? Para que vean que nuestras células realmente sí hacen ese tipo de difusión, yo quiero que se pongan a imaginarse, ¿ok? A recordar un poco cuando nosotros comemos, después de comer, nuestros niveles de glucosa en sangre aumentan, ¿ok? Aumentan nuestros niveles de glucosa en sangre después de que comemos, ¿ok? Entonces, nuestros tejidos de nuestro cuerpo, ya sea tanto el tejido muscular, el tejido tanto del cerebro, necesitan ATP,
¿ok? Porque el ATP justamente es la molécula que les va a servir a ellos de energía, ¿ok? Entonces, ese ATP no se puede producir si no hay glucosa. O sea, necesitamos sí o sí glucosa para que se pueda producir nuestro ATP. ¿Ok? Y las células usan ese ATP para realizar distintos procesos que ellas tienen, muchísimos procesos como tal. Ellas necesitan usar sí o sí ese ATP. Entonces lo necesitan. Entonces, cuando comemos, aumenta niveles de glucosa en sangre, esa glucosa viaja en sangre, se va directamente a nuestros tejidos, imaginemos el tejido muscular, ¿ok? Y esas células cuando ya necesitan producir más ATP, quieren más glucosa. Entonces, esa glucosa que viaja en sangre va a hacer una difusión con nuestras células que ya tienen bajas cantidades de glucosa. ¿Para qué? Para que puedan seguir produciendo ATP. Entonces, eso lo hace mediante difusión facilitada. Entonces, imaginemos que está en la sangre y quiere llegar esa glucosa a nuestra célula. Entonces necesita pasar esa glucosa la membrana de esa célula para que pueda ingresar y ella lo va a hacer a través de estas proteínas, porque recordemos que el transporte de la glucosa se hace por difusión facilitada a través de las proteínas que se les llama los GLUT, ¿ok? Las proteínas transportadoras GLUT, ¿ok? Si eso para que lo sepan más adelante, fisiología, todo eso se sabe, ¿no? Las proteínas transportadoras de glucosa son los GLUT, ¿ok? Entonces pasa directamente hacia nuestra célula y pues ya ella va a aprovechar esa glucosa para que pueda producir ATP, ¿ok? Entonces, recordemos que si no tenemos ATP, realmente nuestras células morirían, empezarían a fallar ciertos tejidos, ciertos órganos y así. ¿Ok? Porque nosotros sí o sí necesitamos ATP para realizar un montón de procesos como tal. Eso lo van a ver un poquito en biología también, la parte de otros temas, pero también lo van a ver más, muchísimo más en fisiología. ¿Ok? Entonces, así es la importancia de este ATP y es un ejemplo del transporte de la glucosa que lo hace a través de esta difusión. ¿Ok? Entonces ya hablamos un poquito de todo este proceso de difusión, pero ahora vamos a hablar lo que veníamos a ósmosis. Entonces, la ósmosis, chicos, también es un proceso de difusión, ¿ok? Pero es únicamente de agua, ¿ok? Solamente es el transporte del agua y listo, ¿ok? O sea, el agua se va a transportar, es lo único. Eso va a ser la ósmosis, el transporte de agua. Vamos a verlo muchísimo más a fondo. Entonces, la ósmosis, chicos, también es un transporte pasivo. ¿Qué significa que era pasivo? Uno, que era a favor de la gradiente de concentración y otro que no usaba ATP, ¿ok? No usa ATP, es pasivo, ¿ok? Entonces, la ósmosis es un tipo de transporte pasivo, donde las moléculas de agua se van a mover a través de esta membrana semipermeable, ¿ok? Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen desde una zona lo hacen desde una zona donde hay menor concentración de solutos hacia una zona donde hay mayor concentración de solutos. Pero Fran, ¿cómo es eso? No entiendo. Aquí no se está transportando el soluto, ¿ok? El soluto siempre va a estar presente ahí. Lo único que se mueve es el agua, ¿ok? Es lo único que se mueve, el agua, nada más. Entonces, imaginemos que tenemos, ¿ok? En un compartimento, ¿ok? A ver, vamos, ¿cómo les pongo el ejemplo? Imaginemos que tenemos un compartimento aquí y otro acá, y acá hay una membrana semipermeable. Y en este compartimento está cargado de muchísimo soluto, como por ejemplo la sal, ¿ok? Como por ejemplo la sal. Está muy cargado de sal, pero acá hay muy poquita sal, muy poquita sal, poquitísima. Entonces, el agua que está acá, donde hay poca sal, va a querer ir donde hay menos soluto a donde hay mayor soluto. Y es por eso que pongo el ejemplo de ustedes cuando van al cine. Cuando van al cine, ustedes comen mucha canchita, ¿no? Están comiendo canchita que tiene sal. Entonces, comen demasiada sal, demasiada sal. ¿Y qué les empieza a dar? Sed, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el soluto llama al agua, ¿ok? Entonces, el agua va a querer ir a donde hay más soluto. Por eso te digo, en un compartimento donde hay mucha sal y en otro donde hay menos sal, el agua va a querer ir a donde hay más sal, ¿ok? Pero la sal no se mueve. Lo único que se transporta es el agua. Y eso es lo que se le conoce como la ósmosis, ¿ok? Espérenme.
Entonces, eso es lo que se conoce como la ósmosis. Entonces, es un tipo de transporte donde el agua se va a mover de una zona donde hay menor concentración de soluto hacia una zona donde hay mayor concentración de soluto. ¿Ok? Entonces recuerden eso, ¿ok? Hacia una zona donde hay más soluto, porque recuerden que el agua va hacia donde hay más soluto, él quiere ir hacia donde hay más soluto. Por eso que donde hay más sal, él va a querer ir el agua, ¿ok? Donde hay menos, él no quiere estar. Donde hay más, él sí quiere estar ahí, ¿ok? El soluto lo jala el agua, como que ven, donde hay más soluto, va a jalar más agua. Entonces, eso vendría a ser la ósmosis, chicos, ¿ok? Eso vendría a ser la ósmosis. Recuerden, es únicamente de agua. Aquí no se está moviendo el soluto, no se transporta el soluto de este compartimento al otro, no, ¿ok? Acá es únicamente de agua y listo. Eso vendría a ser ósmosis. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o está todo bien? ¿Está todo bien? Me dicen un live si tienen alguna consulta. ¿Todo claro? ¿No? Sí, estás explicando muy bien, está todo claro. Bien. Perdón, es la huya. Ya. Ya. No, no se Entonces escucha aquí les ninguna traía. bulla. ¿No se escucha? Ah, No, genial. no, Entonces, tranqui, entonces esa parte sí. ya. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, una imagen que podemos ver, miren, este compartimento. Y acá tendríamos otro compartimento. Y miren quién nos está separando, la membrana semipermeable, ¿ok? Entonces, imaginemos que esto es dentro de una célula, que todo esto vendría a ser mi célula dentro, y esto es el compartimento externo, lo que está fuera de nuestra célula, ¿ok? Vamos a imaginarnos eso. Entonces, podemos ver que acá hay mucha agua, pero solamente veo moléculas de agua. No veo ninguna molécula de soluto, ¿ok? No veo ningún soluto. En cambio, acá miren lo que puedo ver. En este compartimento sí veo tanto moléculas de agua como moléculas de soluto. Miren, cloruro de sodio. Ahí está. Miren, eso vendría a ser nuestro soluto. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hay más soluto? En este compartimento, ¿verdad? Entonces, recordemos que la ósmosis era el transporte de agua desde una zona donde hay menos soluto hacia donde hay más soluto. Entonces, como aquí no hay soluto y aquí sí, el agua va a querer ir a donde hay más soluto. Entonces, miren lo que va a pasar. Se van a ir yendo, miren las moléculas. Van a ir pasando hacia donde hay más soluto, ¿no? Ahí está, van pasando hacia donde hay más soluto. Entonces, eso no se vayan a olvidar. El soluto no se mueve, lo único que se mueve es el agua y listo. ¿Ok? Eso vendría a ser ósmosis, chicos. Si se dan cuenta, es algo súper cortito, pero en la que la verdad la mayoría a veces se suele confundir. Entonces, estas moléculas ahora se dirán, Fran, ok, es un transporte pasivo, me dices, ¿no? O sea, que está a favor de la gradiente de concentración y que no usa ATP. Pero teníamos dos tipos, ¿verdad? De difusión, teníamos la simple y la facilitada. Entonces, ¿cómo es que pasan estas moléculas de agua? Se preguntarán. Entonces, ellos las hacen a través de los dos tipos de difusiones, tanto de la simple, de la facilitada. Pero, les digo, un 97% lo harán por difusión facilitada, ¿ok? Y un 3% lo harán por difusión simple. ¿Ok? Entonces, mayormente lo hacen por difusión facilitada. ¿Por qué? Porque es más rápido. En cambio, por difusión simple lo hacen de manera muy lenta, muy lentita. Entonces, cuando hablábamos de la difusión simple, era porque podían pasar a través de esa membrana semipermeable de manera directa, ¿no? Con facilidad a través de esos fosfolípidos. ¿Y esto por qué? Porque el agua no tiene carga. Entonces puede pasar, pero lo hace de una manera muy lenta. En cambio, cuando lo hace a través de la difusión facilitada, lo hace gracias a través de unas proteínas que se llaman las acuaporinas. Son proteínas de canal, como pueden ver. Estas vendrían a ser mis acuaporinas, ¿ok? Entonces, estas son proteínas de canal específicas para el transporte de agua. No es que venga la glucosa y va a pasar por aquí también, no. Solamente es únicamente para moléculas de agua y listo, las acuaporinas. Entonces,
Por aquí lo hacen muchísimo más rápido y en mayor cantidad, a diferencia de una difusión simple. Entonces, mayormente lo hacen por difusión facilitada. ¿A través de quién? A través de las famosas acuaporinas, que son proteínas de canal. No se vayan a olvidar. Son las proteínas específicas para el transporte de agua. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Y luego tenemos tipos de soluciones, ¿ok? Vamos a ver tres tipos. Ustedes van a ver en clase tres tipos que vienen a ser la hipotónica, isotónica e hipertónica, ¿ok? Pero ¿qué pasa aquí? Que la mayoría se memoriza este concepto, cuando la verdad no deberían memorizárselo. Esto se aprende dibujando, chicos. Y yo lo aprendí dibujando. Cuando yo llevaba biología, a veces me confundía mucho memorizándome este concepto, entonces dibujando, yo siempre a mis exámenes llevaba mi lápiz, mi lapicero, mi borrador, y en un costadito, sí, yo a veces me olvidaba el concepto porque a veces como estamos estudiando más cursos, más conceptos, más temas, a veces se nos suele como que combinar los temas. Entonces, lo que yo hacía era pues llevar mi lápiz y en un costadito del examen me ponía a dibujar algo chiquito y me iba acordando qué era la solución hipotónica, qué era la isotónica y qué era la hipertónica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a leer nada de acá y vamos a pasar a dibujarlo para que puedan ver que sí se puede aprender dibujándolo. Vamos a dibujar, ¿ok? tres, tres vasitos, imaginemos que son tres vasitos, y dentro voy a colocar a mi célula. Vamos a dibujarla así redondita, ¿ok? A mi célula. Entonces, vamos a dibujar a las moléculas de soluto de color morado, ¿ok? De color morado. Entonces, esto va a ser mi soluto, ¿ok? Mi soluto. Esto va a ser mi soluto. Vamos a dibujarlo. Ya. Y el azul va a ser el agua, ¿ok? Entonces, vamos con la primera solución. Nosotros podemos ver que en el interior de nuestra célula hay bastante soluto, ¿verdad? Hay más moléculas de soluto a diferencia del medio externo de la célula, ¿ok? Recuerden, la célula, todo lo que está rojito, ¿ok? Adentro de la célula. Y lo que está afuera es un medio externo de la célula como tal. Entonces, podemos observar que hay más cantidad de soluto dentro de nuestra célula. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua, chicos? ¿Qué creen que hará el agua? ¿A dónde se va a querer ir? ¿Adentro de la célula o va a querer salir de la célula? ¿Qué creen ustedes? Adentro. Muy bien, se va a ir adentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que el agua siempre va a querer ir a donde hay más soluto. Donde hay más soluto, él quiere ir. El soluto jala al agua. Entonces el agua va a empezar a ingresar. Ingresa, ingresa, ingresa a nuestra célula. Ingresa porque hay más soluto ahí dentro. ¿Ok? Ingresa. ¿Y qué es lo que va a pasar con la célula? Se va a empezar a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar de agua. ¿Ok? Se hincha de agua. Entonces, eso es lo que se le conoce como la solución hipotónica, ¿ok? Hipotónica. Entonces, si te preguntan, ¿qué es solución hipotónica? ¿Qué entiendes por solución hipotónica? Ah, es una solución donde hay menos concentración de soluto en el medio externo, a diferencia que en el medio interno de la célula. O sea, dentro de la célula hay más concentración de soluto y por lo tanto el agua va a querer entrar hacia la célula y se va a hinchar. Y listo. Podemos ver que dibujando le hemos sacado rapidito el concepto. Eso es solución hipotónica, donde hay más concentración de soluto en el medio interno de nuestra célula y por lo tanto el agua va a querer ingresar a nuestra célula. ¿Ok? Y eso va a hacer que la célula se hinche, se hinche, se hinche de agua, como si fuera un globo. ¿Ok? Esa es la solución hipotónica. Pero luego vemos aquí, miren, un caso donde tenemos que dentro de la célula hay muy poquito soluto. Mire, vemos tres moléculas de soluto y vemos que afuera de la célula hay más soluto. Entonces, ¿dónde creen que se va a ir el soluto en este caso? Al,
se irá afuera, ¿verdad? Afuera se va a ir el agua. Entonces, Al miren, medio extracelular. ujú, muy bien, al medio extracelular. ¿Por qué? Porque es todo lo que está afuera de nuestra célula. Entonces se va a ir afuera, afuera, afuera. Podemos ver que se está yendo hacia afuera. ¿Y qué es lo que va a pasar? El agua que estaba dentro de nuestra célula va a salir, se va a ir hacia el medio externo, hacia el medio extracelular. Empieza a salir y eso va a ocasionar que nuestra célula pierda agua, ¿ok? Va a perder agua, va a perder agua. Entonces, eso se le conoce como solución hipertónica. ¿Ok? Hipertónica. Hipertónica. Entonces, ¿qué es la solución hipertónica? Donde hay mayor concentración de solutos en el medio extracelular a diferencia del medio intracelular. Por lo tanto, el agua va a salir de la célula y la célula pierde agua. Listo. Eso es solución hipertónica. Y luego podemos ver acá un caso donde tenemos, miren, la misma concentración de solutos tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Entonces, eso está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, el agua aquí va a estar saliendo y entrando de manera equilibrada, va a ser en equilibrio. Eso se le conoce como solución isotónica, ¿ok? Solución isotónica. Recuerden, isotónica siempre va a ser cuando está en equilibrio, ¿ok? En equilibrio. Entonces, las concentraciones vienen a ser las mismas, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser algo cortito que hemos aprendido dibujando. No necesitan memorizar el concepto. Entonces, yo a veces eh, dibujaba algo rapidito y me acordaba de las soluciones. Y listo, chicos. Ahí está. Tenemos ya los conceptos. Y acá lo pueden leer un poquito más, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo que hemos dibujado. Y bueno, acá está lo que hemos visto. Miren, solución hipotónica. Hay una ganancia de agua en la célula se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque hay más solutos dentro de la célula, ¿ok? Entonces el agua entra, haciendo que ella se hinche. ¿Ok? Hipertónica, hay más soluto en el medio extracelular, entonces el agua sale de la célula y la célula lo que va a pasar es que se va a encoger, como que se va a deshidratar. ¿Por qué? Porque pierde agua. ¿Ok? Y la isotónica es cuando no hay ni pérdida ni ganancia, todo se encuentra en equilibrio. ¿Ok? Está bonita mi célula ahí en equilibrio, ¿no? Que es lo preferible justamente. Entonces, eso sería algo rápido por soluciones. Pero ahora vamos a ver los efectos que ocasionan estas soluciones. Entonces, nosotros tenemos, recordemos, dos tipos de células. Tenemos procariotas y eucariotas. Cuando hablamos de las eucariotas, recordemos que son dos tipos, ¿no? Tenemos la eucariota animal y la eucariota vegetal, que una diferencia entre ellas muy importante es que la célula animal no posee pared celular, ¿ok? Únicamente tiene membrana celular, nada más. No tiene una pared que es más rígida, más dura, ¿ok? En cambio, la célula vegetal sí tiene una pared celular. Miren esa pared que es más rígida, ¿no? Aparte de una membrana también que tiene. Tiene membrana y tiene pared. Y la pared le brinda más rigidez, más dureza a esas células vegetales. En cambio, en el caso de los animales, no tienen pared celular. ¿Ok? Y es por eso que no tienen una forma definida como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a las vegetales les brinda esa forma definida su pared. ¿Ok? Su pared. En cambio, los animales no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque únicamente tienen su membrana celular. Entonces, ¿qué pasa cuando mi célula animal, que pongámosles un ejemplo, el glóbulo rojo, ¿ok? El glóbulo rojo es una célula animal, entonces ella no tiene pared celular, únicamente tiene membrana plasmática. Entonces, cuando está en una solución hipotónica, ¿qué habíamos dicho en la solución hipotónica? Que el agua entraba a la célula, ¿verdad? Porque iba a haber mayor concentración de solutos dentro de nuestra célula. Entonces, el agua entra a la célula y la célula se empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar. ¿Y qué sucede? Cuando se hincha tanto de agua, sucede la lisis. O sea, se rompe la célula, revienta como tal. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como lisis. ¿Ok? La lisis celular. Ese es el efecto que ocasiona en una solución hipotónica. ¿Ok? Y cuando hablamos de una solución hipertónica, que habíamos dicho que era cuando la célula perdía agua, o sea, se empezaba a deshidratar, a deshidratar. ¿Por qué? Porque había más concentración de solutos en el medio extracelular. Entonces, el agua de la célula salía, ¿ok? Salía,
y esta célula perdía agua. Entonces, cuando pierde agua, se va encogiendo y va adquiriendo como una forma estrellada, ¿no? Ya este proceso se le conoce como la crenación, ¿ok? Crenación. Esa es para la solución hipertónica. Y cuando está en isotónica, bueno, no se dice que no hay ningún efecto, solamente se dice que está en equilibrio y listo, nada más, ¿ok? Recuerden, crenación y lisis solamente es para el caso de la célula animal, ¿ok? Porque en la célula vegetal tienen otros nombres, ¿ok? Entonces, lisis cuando es solución hipotónica y crenación cuando es solución hipertónica, ¿ok? Y no hay que olvidar este dato que nos va a servir toda la vida realmente, ¿no? Hasta cuando estén en el hospital y todo eso, que las concentraciones de cloruro de sodio, ¿ok? De cloruro de sodio en la célula animal es de 0,9%, ¿ok? En el caso de la célula animal. Eso anótenlo porque lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, ¿ok? Entonces, la concentración para que estén en equilibrio nuestras células animales es 0,9% de cloruro de sodio, ¿ok? En el caso de las vegetales cambia, es 0,8%. ¿Ok? Es un poquito menor, 0,8% de cloruro de sodio para que ellas puedan encontrarse perfectas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con las células eucariotas vegetales. Cuando teníamos una solución hipotónica, o sea, nuestra célula se hinchaba de agua, ¿ok? Ganaba agua y se hincha, sufre lo que viene a ser el proceso que se llama turgencia, ¿ok? La turgencia es para la solución hipotónica. Entonces, aquí no sucede lisis, no se rompe la célula, porque como les había comentado, las vegetales tienen pared celular que es súper rígida, es muy dura, entonces es difícil que se llegue a romper esa pared celular. Entonces solamente se hincha de agua su vacuola, porque recordemos que en el caso de las eucariotas vegetales, que también hay un tema que ven organelas, todo lo que tienen nuestras células, tenemos a las vacuolas. Las vacuolas, justamente en el caso de las vegetales, tiene una gran vacuola, una vacuola gigante, ¿ok? A diferencia del animal que no tiene una vacuola gigante. Sí tiene vacuolas, pero son pequeñitas, ¿ok? Pero en el caso de la vegetal tiene una vacuola que es gigante, ¿ok? Gigante como tal. Entonces, esa vacuola se llena de agua y va a hacer que a los cloroplastos que tenemos presentes en las eucariotas vegetales que nos brindan la clorofila como tal, ¿ok? Los va a empujar, ¿ok? Los empuja como tal, ¿ok? Hacia la pared celular. Es como que imaginemos que están en un ascensor, ¿ok? Imaginamos que están en un ascensor inicialmente una cantidad de personas, ¿ok? Y luego viene una mancha de personas, ¿no? Una avalancha viene y se meten de frente. Imaginamos que esa avalancha es la vacuola que viene cargada de agua. Los que estaban en el ascensor, ¿qué va a pasar? Se van a ir hacia los extremos y van a estar aplastados contra el ascensor. Entonces, algo así es lo que hace la vacuola con los cloroplastos, ¿ok? Los va a llevar aplastados contra la pared celular. Entonces, ustedes esto lo van a observar en el microscopio cuando estén en la parte del laboratorio. Y ustedes van a poder observar cómo es que los cloroplastos se ven bien apegaditos a la pared celular, bien amontonados a la pared celular. ¿Y eso es por qué? Porque la vacuola ha ganado tanta agua que está llevando a que ellos se queden bien ajustados hacia la pared. ¿Ok? Eso se le conoce como turgencia, pero recuerden que aquí no se rompe la célula, ¿ok? Está normalita, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Por qué? Por su pared celular. Su pared celular permite que no se lleguen a romper. Y en la hipertónica, ¿ok? Que es cuando pierden agua, sufre el proceso que se llama plasmólisis, ¿ok? Plasmólisis. En este caso tampoco cambia su forma, no se encoge ni nada porque también tiene pared celular. Lo único que pasa es que la membrana celular se desprende de la pared. Miren cómo esta membrana se está desprendiendo. Miren cómo se está desprendiendo y se está como dirigiendo hacia el centro, ¿no? Se está dirigiendo hacia... Antes estaba por aquí la membrana, pero luego ya se ha desprendido, ¿no? Estaba por aquí, pero ya se desprendió, ¿no? Y se está como dirigiendo hacia el centro. Entonces, simplemente sucede eso. No se llega a cambiar la forma de la célula porque recuerden que tiene pared, solamente que su vacuola
pierde agua, haciendo que la membrana celular se desprenda y se dirija hacia el centro de la célula y lleve con ella a los cloroplastos, porque los cloroplastos también ahora se van a dirigir hacia el centro y así, ¿ok? Y ustedes cuando lo vean al microscopio van a poder observar a la membrana cómo se ha desprendido y se ve como si hubiera algo en el centro, porque se ha desprendido y se ha dirigido hacia el centro de la célula. Eso se le conoce como plasmólisis. No se vayan a equivocar, la mayoría se equivoca cuando dice, plasmólisis, como en la eucariota animal era lisis en hipotónica, pues plasmólisis es acá en vegetal en hipotónica, cuando no es al revés. Plasmólisis acá es en hipertónica. ¿Ok, chicos? Entonces, así es como se llaman los efectos que sufren estas soluciones para el caso de las células eucariotas vegetales. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Mm? ¿Sí, Guillermo? Sí, hola. Yo había leído en una parte, no recuerdo dónde, que cuando el medio era hipotónico en una célula eucariota animal, se le llamaba citólisis. No sé si estaría eso también correcto. Sí, también, porque cito es célula, es lisis de la célula. Ah, ya, chévere. Ujú, Gracias. ujú. También le dicen, por ejemplo, hemólisis para el caso de los glóbulos rojos. Por eso cuando ustedes escuchan un término médico en el hospital, hemólisis, es porque ha habido lisis de nuestros glóbulos rojos. ¿Ok, chicos? Ya, entonces, no se vayan a olvidar estos datos. Para el caso de la eucariota vegetal es 0,8% de cloruro de sodio, no se olviden de especificar NaCl, ¿ok? Y para el caso de la célula animal es 0,9% de cloruro de sodio. Esto es importante que también lo sepan hasta para el laboratorio de la universidad porque les van a preguntar. Yo me acuerdo que cuando estaba llevando biología me preguntaron, ¿con qué concentración trabajamos en el laboratorio, en el caso de la célula animal, célula vegetal? Y yo puse la concentración, pero puse el porcentaje y me olvidé de colocar NaCl, cloruro de sodio, y me bajaron puntos por eso. Entonces, tienen que especificar siempre que es 0,9% de cloruro de sodio, 0,8% de cloruro de sodio. No se vayan a olvidar cloruro de sodio. ¿Ok? Y ese es un resumen de lo que ya hemos visto, sino que le he resumido en un cuadrito para que lo puedan ver ahí, ¿no? Que está más ordenadito, más bonito. Ahora sí, hemos terminado con la parte teórica, chicos. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica, lo que ustedes van a ver en el laboratorio, ¿ok? Y de esto van a hacer un informe, ¿ok? De esta clase ustedes tienen un informe, así que tienen que estar tomando fotitos a sus procedimientos para que los puedan, pues, discutir, hacer los resultados en su informe como tal y lo puedan presentar. Recuerden que los informes son en grupo, pero van a tener que hacer un informe de esto. Entonces, vamos. Son dos prácticas, ¿ok? Es una de osmolaridad en las células vegetales, que es cuando usan a las papas, ¿ok? Y hay otro que es cuando van a usar una hoja de elodea, ¿ok? Y lo van a observar al microscopio, ¿ok? Entonces son dos prácticas que van a realizar en una sola clase. Entonces, en el caso de osmolaridad en las células vegetales, les van a pedir que lleven a ustedes una papa, que recuerden su nombre científico, es Solanum tuberosum. Y ya desde ya les voy enseñando cómo se escribe un nombre científico, porque por eso también te descuentan puntos. Tienes que saber escribir un nombre científico. Entonces, el nombre científico, chicos, si yo quiero tipearlo en mi Word, en mi PPT de mi lacto para presentar ya sea un PowerPoint, un Canva, un documento, un informe, yo lo único que voy a hacer es simplemente colocarle la cursiva, ¿ok? Cursiva. A todo, todo es la cursiva. Y que la primera letra sea en mayúscula y todo lo demás sea en minúscula. Por ejemplo, acá tuberosum no está la T en mayúscula, está en minúscula. Solamente la primera letra de toda la oración, en sí del nombre como tal, va en mayúscula y lo demás en minúscula, ¿ok? Y si lo tipeo en mi Word, es en cursiva. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a un examen y el profesor me dice, en la práctica de osmolaridad de la papa, ¿cuál es el nombre científico de la papa? Te pueden preguntar, ¿no? O el nombre científico de Lodea, o incluso de otras cosas más que te van a preguntar más adelante, porque también hay una práctica que usan levadura.
Por ejemplo, la levadura también tiene su nombre científico, Saccharomyces cerevisiae. Entonces te van a preguntar, ¿no? Te van a decir, dame el nombre científico. Tú tienes que saber cómo escribirlo en tu hojita de tu examen, pero ¿qué pasa que ahí no tienes cursiva? No tienes para poner la cursiva en tu hoja. Entonces, no es que lo vas a escribir curviado, ¿no? Sino que lo que vas a hacer es esto, ¿no? Vas a empezar también igual, la primera letra con mayúscula, ¿ok? La primera letra con mayúscula nada más y lo de ahí en minúscula. Y lo que vas a hacer es que vas a subrayar palabra por palabra. Subrayo solanum y subrayo tuberosum. Y así lo voy a escribir si estoy en mi examen. ¿Ok? No se vayan a olvidar, así se escriben los nombres científicos. ¿Ok? Porque por eso también descuentan puntos. Pero si lo haces en tu Word, en tu Canva, en tu PowerPoint, ahí sí no lo subrayes. Ahí solamente colocas cursiva y ya está. ¿Ok? El caso del subrayado solamente es cuando lo vayas a hacer en tu examen, cuando lo hagas a mano. ¿Ok? Entonces, en esta práctica lo que van a hacer es que van a usar esa papa y la van a cortar en rodajitas, como pueden ver ahí, pequeñitas, ¿no? Muy pequeñitas. De ahí van a usar 3 beakers, ¿ok? Que son como 3 vasitos. Y van a colocar 3 rodajas de esas papas en cada vasito, ¿ok? Entonces, esas papitas van a pesarlas inicialmente, ¿ok? Entonces, de mi beaker 1 voy a pesarlas y voy a anotar ese peso en un cuaderno, peso inicial, ¿no? En mi Beaker 2 también lo peso y también anoto el peso inicial. Y de Beaker 3 también lo peso y también anoto el peso inicial como tal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer primero, peso inicial. De ahí les van a brindar, el doctor les va a brindar estas 3 soluciones. ¿Ok? Estas 3 soluciones que pueden ver acá les va a brindar. Como pueden ver ahí, eso es cloruro de sodio, o sea, NaCl. ¿Ok? Y tenemos en distintas concentraciones, miren, tenemos al 5%, tenemos al 0,2% y al 0,8%. Tenemos en 3 concentraciones. ¿Ok? Entonces, si estamos usando la célula de la papa, ¿ok? Que es una célula eucariota vegetal, ¿no? ¿Cuál de estos creen que ustedes será la solución isotónica? ¿Qué porcentaje creen que será solución isotónica? El 3. Muy bien, el de 0,8, ¿verdad? Entonces, esta será mi solución isotónica, ¿ok? Isotónica. Ahora, me queda el de 5% y el de 0,2%. Entonces, ¿cuál creen que sería la solución hipertónica? A ver, les voy a enseñar. Muy bien, el de 5%, exactamente. Esa sería la solución hipertónica. Pero, Fran, ¿por qué sería hipertónica? Vamos a dibujarlo, ¿ok? Lo vamos a dibujar. Dibujamos nuestro vasito, dibujamos nuestra célula eucariota vegetal, ¿no? Es así por su pared, como cuadradita, ¿ok? Entonces, ella normalmente, habíamos dicho que tiene una concentración de 0,8% de cloruro de sodio. No se olviden, por eso les dije que era importante que se puedan aprender ese porcentaje. Imaginemos que esta solución que está acá le vamos a echar. Agarramos la solución y le vamos a vaciar en el vasito. ¿Ok? Le vamos a vaciar en el vasito. Y justo es el frasco que tiene 5% de cloruro de sodio. Entonces, ¿dónde hay más concentración? Afuera, ¿verdad? Afuera. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a querer salir porque hay más afuera, ¿ok? Hay más en la solución que yo le eché afuera de la célula. Entonces, esa sería mi solución hipertónica, ¿ok? Esa sería la solución hipertónica. Y pues en el caso de la solución hipotónica, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? Dibujamos a nuestra célula cuadradita y le echamos esta solución que es de 0,2%. Y dentro de nuestra célula eucariota vegetal tiene 0,8%. Siempre va a tener esa solución. ¿Ok? Entonces, podemos ver que donde hay más concentración de soluto,
es dentro de la célula. Entonces el agua va a querer entrar, entra, y esa sería nuestra solución hipotónica, ¿ok? Hipotónica. Entonces, esa sería nuestra solución hipotónica, la de 0,2%. Y ahí está, para que nunca se olviden. ¿Ven que dibujando no necesitamos memorizarlo, sino que dibujando al toque lo sacamos? Ahí está. Entonces, lo que van a hacer es que en ese beaker con las papitas van a echar esas soluciones. Como pueden ver acá, miren, las papitas están sumergidas en cada una de esas soluciones y lo van a nombrar aquí con un plumón indeleble, le van a poner acá isotónica, hipotónica y hipertónica la otra, ¿no? Lo van a poner para que puedan guiarse cuál es cuál. ¿Ok? Entonces, va a pasar un tiempo, ¿ok? Unos minutitos, luego van a retirar esas papitas y las van a volver a pesar, ¿ok? Y van a notar el peso final, ¿ok? El peso final. Y van a poder ver los cambios que ha pasado. Entonces, miren, podemos ver acá. Podemos ver acá que miren, por ejemplo, en el beaker de la solución hipotónica, inicialmente nuestras papitas pesaban 3,47 y podemos ver que después pesan 3,68. Ah, ha subido, ¿verdad? Y eso nos está confirmando que ha sucedido todo este transporte de agua, o sea, la ósmosis, o sea, que el agua ha entrado a nuestra célula y eso ha hecho que pues gane peso, ¿ok? Gane peso como tal. Entonces aumentó de peso, entonces sí ha ganado peso como tal. Podemos ver en la hipertónica que inicialmente pesaba 3,79 y luego, miren, en el peso final 3,32, o sea, disminuyó. Entonces, eso quiere decir que exactamente lo que ha pasado es que la célula ha perdido agua, ¿no? Y ha perdido peso como tal. Y podemos ver que la isotónica antes pesaba 3,66 y ahora pesa 3,73. Pero te dirás, Fran, pero igual ha subido. Pero si se dan cuenta, chicos, es muy mínima la cantidad que ha subido, a diferencia de los otros. Por ejemplo, miren, la hipertónica estaba en 79 y disminuyó a 32. Es grande la diferencia. En cambio, en la isotónica es mínima, está dentro del rango en sí como tal. O sea, está todavía en equilibrio. No ha ganado una gran cantidad de agua ni tampoco ha perdido una gran cantidad de agua. ¿Ok? Está normal, en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este experimento como tal? Que ustedes puedan observar el cambio de peso, puedan observar que justamente las células sí han ganado peso y han perdido peso, ¿ok? Con estas soluciones que ustedes le han agregado. Y también van a observar la textura, ¿ok? Si es que están firmes, si es que están arrugadas, ¿ok? En el caso de la hipotónica, como gana mucha agua, la célula se va a poner como que más dura, más firme, porque gana agua. Cuando es hipertónica, como pierde agua, se vuelve bien blandita, bien arrugadita, ¿ok? Eso es lo que van a ver ustedes en este experimento. Y ustedes lo van a tener que discutir en sus resultados, van a tener que decir por qué ha sucedido esto, por qué es que ha pasado eso, tienen que citarlo, ¿ok? Entonces, todo eso tienen que hacer en su informe, ¿ok? Hasta ahí todo claro con esta práctica, chicos. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos con la siguiente práctica. ¿Ok? Que esta es bien bonita. Entonces, esta práctica consiste en que a ustedes les van a pedir que lleven, ¿ok? Su grupo, una hoja de LODEA. ¿Ok? La de LODEA, que justamente traten de buscarlo con anticipación porque es un poquito difícil de encontrar a veces. La de LODEA. Entonces, van a agarrar una simple hojita de LODEA y lo van a colocar en esos, portaobjetos, que son esas láminas de vidrio, como pueden ver acá, que se usa para que lo podamos llevar al microscopio. ¿Ok? Entonces van a colocar una hojita de elodea en cada uno y en cada uno lo van a nombrar. Por ejemplo, acá yo voy a colocar que es isotónica, que acá es hipo y que acá es hiper, ¿no? Lo voy a colocar con mi plumón indeleble. Entonces, a esa hojita de elodea le voy a agregar una gotita de cada solución. Entonces, le voy a agregar del 5% que era mi solución hipertónica, ¿verdad? 5% mi solución hipertónica.
del hipotónica, que era de 0,2%, ¿ok? Recuerden, y de la isotónica, que es de 0,8. Ay, acá está al revés. Vamos a ponerla acá. Acá es hiper, acá es hipo y acá es iso. Ahí está, ¿ok? Ahí está. Entonces le agrego una gotita. Una vez que le agregué la gotita, lo llevamos al microscopio. ¿Y qué vamos a observar? ¿Se acuerdan que les había dicho que en el caso de la hipertónica, como perdía agua, no iba a cambiar su forma? Su forma siempre van a ser cuadraditas. Y miren, son cuadraditas, son como, miren, como rectangulares, miren. Si se dan cuenta, miren, son bien formaditas, miren. Son bien formaditas. ¿Se dan cuenta? Eso es debido a su pared celular. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando ellas pierden agua, no cambia su forma, ¿ok? No es que se encojan, sino que lo que pasa es que la membrana celular se desprende y se dirige hacia el centro de la célula. Y podemos ver claramente, miren, cómo es que, miren, esto de acá se ha ido hasta el centro. Vemos como que algo redondo en el centro. Eso es la membrana celular que se ha desprendido. ¿Ok? Y miren estos puntitos verdes que están bien oscuritos, esos vienen a ser los cloroplastos. O sea, se desprende y también lleva a los cloroplastos hacia el centro junto con ella. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver cómo se ha desprendido la membrana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren cómo se ve, por ejemplo, normalmente, miren. Normalmente en una solución isotónica se ve así. Yo no veo en el centro esa membrana, ¿verdad? Entonces yo ya sé diferenciarla en una solución hipertónica, que puedo ver perfectamente cómo es que se ve algo ahí en el centro que se ha desprendido, ¿no? Entonces eso vendría a ser la membrana plasmática que se ha desprendido y se ha dirigido hacia el centro. Esa es una solución hipertónica. Entonces ustedes tienen que diferenciar eso al microscopio y tienen que saberlo bien, porque cuando llegue su examen parcial en la parte del laboratorio y roten de mesa en mesa, el profesor les va a poner seguro, lo más seguro, una muestra de ósmosis, ya sea hipertónica, isotónica, hipotónica, y les van a preguntar qué diferencian, si es hipertónica, si es hipotónica o si es isotónica. Entonces ustedes se van a acercar al microscopio y van a tener que observar y van a tener que saber cuál de las tres es. Entonces yo veo una muestra así, como que hay algo en el centro, ya sé que es la membrana que se ha desprendido. Y eso significa que mi célula ha perdido agua. Entonces es solución hipertónica. ¿Ok? Ah, y recuerden que el nombre científico de la elodea es Elodea sp. Entonces, recuerden la hipertónica, la membrana se desprende y se dirige hacia el centro y consigo también lleva a los cloroplastos. Entonces podemos ver acá otro, miren, ¿ven? Ahí está bien bonita, miren la célula media cuadradita, media rectangular y vemos acá en el centro cómo se ha formado algo, ¿no? Entonces eso es que la membrana plasmática se ha desprendido. Luego tenemos la solución isotónica. ¿Ok? La solución isotónica habíamos dicho que era cuando estaba totalmente en equilibrio. Entonces podemos ver, miren acá, tenemos nuestras células, ¿no? Nuestras celulitas bonitas. Y ya no veo algo en el centro, pero lo que sí veo es que los cloroplastos están distribuidos de manera uniforme por toda la célula. ¿Ok? Entonces eso significa que está en equilibrio normal, en isotónica. Podemos ver, miren los cloroplastos cómo están por toda mi célula, ¿no? Por toda mi célula. Entonces, eso significa que es una solución isotónica, ¿ok? Isotónica. No veo mucho cambio, ¿ok? Pero ahora vamos a ver a una hipotónica. ¿Cómo será una hipotónica? En la hipotónica, chicos, lo que ustedes van a ver, recuerden, hipotónica era cuando la vacuola se llenaba tanto de agua que empujaba a los cloroplastos hacia la pared celular. ¿Ok? Todos hacia la pared celular como tal, para que se vean como aplastados, ¿ok? Entonces podemos ver aquí, miren, podemos ver, miren, por ejemplo, ya sea acá o acá en esta célula, ¿ok? Podemos ver, miren, que hay gran cantidad de cloroplastos bien apegados a la pared, ¿verdad? Miren acá cómo se amontonan en la pared y nos dejan grandes espacios, miren, transparentes, que eso es el agua. Miren cómo se amontonan bastante hacia la pared. Se amontonan bastante hacia la pared. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser una solución hipotónica, chicos. Eso vendría a ser una solución hipotónica. Tengo un video también. A ver, les voy a
Les voy a compartir el video. Vamos a ver si se puede observar el video. Para que puedan ver, porque cuando ustedes lo ven en el microscopio, esos cloroplastos se están moviendo, se están que se mueven, y van a ver cómo se mueven todos bien apegaditos a la pared celular. Entonces, esa es hipotónica. Voy a intentar compartir. Ahí creo que sí se ve, o no sé si se ve. Sí se logra ver, ¿sí? A ver, miren. Miren cómo los cloroplastos se están moviendo. Entonces, todos se están moviendo bien apegaditos hacia la pared celular. Y si se dan cuenta, hay grandes espacios transparentes que viene a ser el agua, ¿ok? Porque está llena de agua, haciendo que los cloroplastos se queden bien apretados hacia la pared. Miren cómo están bien apegaditos hacia la pared. Ese es hipo, ¿ok? Hipotónica. Entonces no se vayan a olvidar, aquí los cloroplastos se van a encontrar bien apegaditos a la pared. ¿Por qué? Porque la vacuola se llena tanto de agua que hace que pues ellos se queden aplastados contra la pared, ¿ok? Sí se logró ver, ¿no, chicos? Como no estaba viendo mi chat. Ya, ya, listo, gracias. Ujú. Eso sería hipotónica. Entonces podemos ver acá, miren, los cloroplastos van a estar bien apegaditos hacia la pared, bien apegaditos. Miren, acá incluso se ve mucho mejor, ¿no? Miren cómo se ven bien apegaditos hacia la pared, ¿no? Y hay un gran espacio de agua, ¿por qué? Porque es la vacuola que se ha llenado bastante de agua. Ya, y listo, chicos. Terminamos todo con lo que tenía que ver la clase de ósmosis. Ahora vamos a hacer unos ejercicios más o menos de cómo es que les viene, ¿ok? Vamos a repasar un poquito antes de ingresar al Kahoot. Esto es más que todo porque les va a servir bastante para sus clases. Entonces, imaginemos que están en su examen parcial o final. Bueno, parcial, porque en el final ya no viene mucho de ósmosis. En el parcial sí les viene. Entonces, imaginemos que están rotando y les dan el microscopio. Y el doctor te coloca ahí en la hojita, en tu mesa, para que respondas estas tres preguntas relacionadas a lo que ves en el microscopio. Entonces tú te acercas al microscopio y observas esto. Estás observando esto, miren. Puedes ver acá, ok, vemos estas células, vemos la presencia de cloroplastos, son células vegetales. Entonces, ¿te acuerdas? A ósmosis usamos la elodea en este caso. Entonces, yo puedo observar que en la célula veo como algo en el centro, ¿verdad? Algo en el centro que se ve. Entonces, eso vendría a ser justamente la membrana plasmática que se ha desprendido, ¿cierto? Entonces nos están preguntando, tipo de solución. ¿Ustedes qué marcarían si ven esta muestra? Hipertónica. Muy bien, sería solución hipertónica. Muy bien, chicos, solución hipertónica. Ujú. Y luego les dicen, ¿qué solución se usó y cuál fue su concentración? Bueno, ya sabemos que es la solución hipertónica, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la concentración de esa solución que usamos para el experimento? ¿Se acuerdan? La concentración que les dije, el porcentaje. Mayor a 0,8%. Ya, muy bien, exacto, eso es hipertónica, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la que usamos en el laboratorio? ¿Se acuerdan que les dije? 5. Muy bien, 5% de cloruro de sodio, de NaCl. No se olviden el NaCl, porque eso me pusieron a mí y yo me olvidé el NaCl y justo me descontaron mi punto. Y luego me dicen, ¿qué fenómeno de ósmosis es y por qué? ¿Qué fenómeno está ocurriendo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este fenómeno en el caso de las células vegetales? Plasmólisis. Muy bien, plasmólisis, ¿verdad? Plasmólisis. En el caso de la hipertónica era plasmólisis. Muy bien, listo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué dices que es plasmólisis? Ahí puedes explicar. ¿Por qué? Porque observo que la membrana plasmática se ha desprendido y se está dirigiendo hacia el centro de la célula, llevando con ella a los cloroplastos. Listo. Eso nada más tendrían que responder si les toca un ejercicio así en su examen. Ahora vamos con la siguiente. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen, miren, miren qué bonito se ve, ¿ok? ¿Qué creerían que ustedes? ¿Qué solución creerían que es? Mírenlo.
Fíjense en los cloroplastos. ISO, muy bien, es ISO, exacto. Porque veo que los cloroplastos están distribuidos de manera uniforme por toda la célula, ¿ok? No veo esos grandes espacios de agua transparente que había, ¿verdad? Que era cuando era hipotónica. Entonces sería una solución isotónica, ¿ok? Solución isotónica, ¿ok? Isotónica. ¿Y cuál fue la concentración que se usó para la isotónica? 0,8, ahí sí. Mu- Muy bien, 0,8, ¿verdad? 0,8 de cloruro de sodio. ¿Y qué fenómeno es? ¿Cómo se le dice en el caso de la isotónica? ¿Se acuerdan? Que estaba en, muy bien, en equilibrio. Ajá, en equilibrio. Simplemente se dice que está en equilibrio y listo. Ujú, ahí está. Y listo. Listo, chicos. Terminamos los que viene a ser la parte de la visualización del microscopio. Así les van a colocar las preguntas. ¿Ok? Pero después también tenemos preguntas un poquito más teóricas que les van a poner en su parcial, pero en la parte de su salón de teoría. ¿Ok? Para que ustedes puedan escribir ahí en la parte de teoría. Esto es más de laboratorio y esto es más de teoría. Esto sí les van a poner hasta en el examen final, veo que lo ponen. Y algunos doctores a veces los ponen varios, a veces te ponen como hasta cuatro, tres y valen buenos puntajes. Entonces la mayoría se suele confundir cuando es algo súper sencillo. Entonces vamos a verlo, ¿ok? Entonces, me dice, durante un estudio ecológico en un humedal, se recolectó una muestra de una planta acuática. Entonces yo voy recolectando todos los datos. Me dice una planta acuática. Entonces yo ya sé que si es planta acuática, plantas, es una célula eucariota vegetal, no se olviden. Siempre tienen que saber si es animal o si es vegetal. Si me dicen, por ejemplo, células de un tejido, del ratón, no sé, de un animal experimental, ya saben que es célula animal. Pero si nos dice de una planta, es célula eucariota vegetal. Si me dicen glóbulos rojos, de algo de sangre que se ha recolectado, célula animal, ¿ok? Pero si me dicen planta, es célula eucariota vegetal. Entonces, sabemos que la célula eucariota vegetal, sus concentraciones siempre va a ser ¿cuánto? 0,8% de cloruro de sodio. Entonces, eso ya lo tengo claro, ¿ok? Y luego me dice, fue sumergida en un recipiente que contenía una solución de cloruro de sodio al 1,05. O sea, fue sumergida esa célula. Entonces voy a dibujar para acordarme. Me dicen que esa la sumergieron en una solución. Entonces yo ya sé que mi plantita va a tener 0,8% de cloruro de sodio y fue sumergida, me dice, en 1,05% de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué pasará con el agua aquí, chicos? ¿Entra o sale de la célula? Sale. Muy bien, sale, ¿verdad? Muy bien, chicos, sale, porque afuera hay más concentración, ¿ok? 1,05 es más que 0,8, entonces el agua sale de la célula. Entonces ya me voy guiando hasta ahí. Y luego me preguntan, ¿qué tipo de solución es esta para la célula? O sea, ¿qué es la solución que se le ha agregado, chicos? ¿Cómo se llama la solución de 1,05? ¿Qué será? ¿Hipertónica, hipotónica, isotónica? Hiper, muy bien, es hiper, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mayor a 0,8. Significa que es mayor, es hipertónica. Muy bien, es hipertónica, hipertónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasará a las células al estar en esa solución? ¿Y cómo se llama ese efecto? ¿Qué le pasará a las células, chicos? Pierden agua, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese efecto en la hiper? Muy bien, plasmólisis. Muy bien, plasmólisis. Ahí está. Y listo, chicos. Algo así sería. Les van a dar más ejemplos, quizás con el glóbulo rojo de un paciente que se le agregó cierta cantidad de cloruro de sodio, cierto porcentaje, y así ustedes tienen que relacionarlo con estos datos. Y se dan cuenta que dibujando, pues se aprende todo esto realmente. Y listo, chicos, ahí está. No se olviden que para hipertónica es plasmólisis, pero para hipo era turgencia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las células eucariotas vegetales.
Y listo, chicos, terminamos todo por la clase del día de hoy. Hicimos tanto parte teórica como parte práctica. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está Todo bien? bien, chicos, hasta acá. Mm. La verdad, bueno, este es más que nada un pequeño ejemplo para ustedes. Voy acabando la grabación ya porque es netamente nosotros. Bueno, va a ser subido.